¿no? Ronald Reagan, quien gobernó ese país entre el 81 y el 89, cuando fue a realizar su chequeo médico en el año 93 se le detectó Alzheimer. Ahora, lo que se preguntaban es, durante la segunda presidencia, ¿él tenía esta enfermedad o alguna sintomatología? Si en ese momento se podría haber aplicado, digamos, la tecnología que se conoce ahora con una detección precoz, digamos, 10 años antes de la sintomatología que precede a esa enfermedad, entonces hubiera sabido el expresidente norteamericano, ¿no? ¿Cómo es esa metodología que se implementa ahora, doctor Manes? Bueno, primero quiero... Además de saludarlos, ¿no? Porque los presenté anteriormente, sí. Hola, gracias por la invitación. Al contrario. Primero creo que hay que ser cautos. Sí. Porque no se puede diagnosticar el Alzheimer 10 años antes. Ajá. Lo que se puede hacer hoy es diagnosticar el Alzheimer en las etapas iniciales. Claro. Que son unos años antes donde la diagnosticábamos hace unos años atrás. Hace 2 o 3 años o 4 años diagnosticábamos Alzheimer cuando ya la persona tenía demencia, que ya no se movía bien por su zona, por su barrio, le costaba hablar, tenía déficit de memoria. Diagnosticábamos la demencia de Alzheimer. Hoy diagnosticamos el Alzheimer inicial, pero no podemos diagnosticar si nosotros... Es una sintomatología, si nosotros vamos a tener Alzheimer o no. Eso claro. No, no creo que se creen falsas expectativas de que hoy se puede diagnosticar 10 años antes el Alzheimer en alguien que no tiene síntomas. Claro, exactamente. Lo que se puede hacer es la sintomatología, digamos, que va apareciendo, ¿no? Lo que pasa es que hace unos años diagnosticábamos Alzheimer, y los médicos en el consultorio, cuando ya tenían déficit que uno veía. Claro. Hoy lo que se puede hacer es diagnosticar el Alzheimer, ni bien casi empieza el Alzheimer. Sí. Pero no podemos, si alguien de nosotros que no tenemos Alzheimer va hoy y se quiere hacer un estudio y vamos a tener Alzheimer en 10 años, no detecta ningún estudio. ¿Por qué? Porque lo que hace esta tecnología, que fue desarrollada en Estados Unidos, fue inclusive refinada por el equipo de Pittsburgh en Estados Unidos, muestra el amiloide, las placas de amiloide que están en el cerebro. ¿Qué es eso? Las neuronas se conectan. Sí. Y entre las neuronas hay depósitos de una proteína que debería ser eliminada del cerebro. Y se forman placas. Esas placas se creían que eran la causa del Alzheimer. Y es lo que detecta este estudio. Hoy sabemos que esas placas no causan Alzheimer. Ese es uno de los problemas. Hay gente que muere y un patólogo, un médico que ve el cerebro, dice, esta persona tuvo Alzheimer porque estaba lleno de placas. Sin embargo, esa señora o ese señor nunca tuvo Alzheimer en vida. Claro. O sea, lo que hace este estudio, que está en boga hoy, es ver la placa de amiloide en el cerebro, que eso no es síntoma o condición sine qua non para Alzheimer. En realidad es una condición suficiente, pero no necesaria, digamos. Que esté la placa significa que hay una alteración en la neurona. No significa que esa persona tenga Alzheimer o que va a tener Alzheimer. Exactamente, una persona puede... Por ejemplo, yo mañana me hago un estudio de esto. Sí. Me detectan amiloide en todo mi cerebro. Y quizás nunca desarrollo, vivo hasta los 80 años sin Alzheimer. No quiere decir que tener amiloide en el cerebro, en grandes cantidades, esas placas, sea condición sine qua non. Así que hay que ser cauto. Lo que se puede hacer ahora es que antes diagnosticábamos la demencia de Alzheimer cuando ya estaba con impacto en la vida diaria. Hoy podemos diagnosticar el Alzheimer cuando un paciente... aparece con la sintomatología muy leve y que no tiene un impacto en la vida diaria. Por ejemplo, yo si tuviera Alzheimer... ahora y me faltan algunas palabras o me olvido, puedo todavía funcionar. Eso es lo que se detecta ahora. Claro. Antes diagnosticamos el Alzheimer quizá cuando se perdía la calle. Claro. O sea, pero no se puede diagnosticar Alzheimer 10 años antes que los síntomas aparezcan. Eso quiero quedar. Pero doctor, yo le pregunto, si todos los pacientes que tienen Alzheimer tienen esta cuestión del amiloide. No significa que ese es un camino, pero a la inversa no se da. No todos los que tienen estas placas tienen Alzheimer. Exactamente, eso es muy bueno. Pero sí todos los que tienen Alzheimer tienen esta fisiopatología anatómica. Eso quiere decir que esa fisiopatología, como dijiste vos, están en Alzheimer, pero no es condición. Porque hay gente que está lleno de amiloide en el cerebro o de placa y no tiene Alzheimer. Así sí, con este estudio podemos detectar, bueno, yo tengo placas, pero nadie me va a decir que tengo. No, podemos detectar el Alzheimer inicial. O sea, claro, eso es lo que lo que creo que se entendió mal es... No, la sintomatología que va apareciendo, que deriva en el Alzheimer, se puede detectar 10 años antes. Ni bien empieza ahora. Ahora les quiero preguntar, ¿cuál es la sintomatología que aparece? No, yo quiero decir una cosa, hablando de lo que dijo el doctor, que aparece la lesión, lo que está bueno es que si uno sabe que tiene estas placas de amiloide, lo que puede hacer es reforzar las medidas preventivas que tanto el doctor habló el otro día en nuestra charla y reforzar eso que sí que uno puede hacerlo. Claro, lo que se sabe ahora es que la prevención es el mejor
la mejor medicación, porque no tenemos una cura para la enfermedad de Alzheimer. Porque justamente cuando aparecen los síntomas, ya hay 10 o 20 años de antecedentes en el cerebro de cambios cerebrales. Lo que podemos hacer para reducir la prevalencia de Alzheimer en la sociedad es cuidar todos los factores de riesgo vasculares, además estar activo físicamente, estar activo mentalmente y estar con interacción social. La interacción social es muy buena para el cerebro. ¿Me pueden contar, por favor, cuál es esa sintomatología que aparecería para ser detectada 10 años antes? Para En general, el primer síntoma de Alzheimer, hay variaciones, hay excepciones, pero la gran mayoría de los pacientes con Alzheimer empiezan con problemas en la memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica? Es la memoria del dónde y cuándo. Por ejemplo, yo ayer fui al cine. ¿Es normal que yo no recuerde alguna trama de la película o es normal que yo no recuerde algún actor, algún nombre de un actor? Pero no es normal que yo no recuerde que fui al cine. Eso es un problema. ¿Dónde en el cine? ¿Cuándo? Ayer. Ese tipo de problemas de memoria aparece en la persona con Alzheimer. Esos son los primeros síntomas. O personas que no tienen vocabulario como antes, tienen la palabra en la punta de la lengua y no les sale. Esos son los primeros síntomas de Alzheimer. Antes, hace 7, 8 años, teníamos que esperar que esto avance y que ya tenga problemas laborales o sociales para detectar Alzheimer. Hoy podemos ver que esos síntomas, junto a estos estudios, nos dan el diagnóstico de un Alzheimer inicial. Claro. Lo que no pueden hacer estos estudios es, en alguien que no tiene síntomas, detectar quién tiene Alzheimer. Eso es un concepto erróneo que creo que se está difundiendo. ¿Y cuál es, o qué es lo que se hace una vez que se detecta esta sintomatología, Marcela? Yo quiero preguntarle también al doctor si a lo mejor una persona mayor de 65 años que tiene una depresión puede hacer sospechar de que tenga un Alzheimer, sin causa aparente, una persona que entra con un proceso depresivo. Es muy buena pregunta, porque si esa persona no tuvo antecedentes de depresión previamente, la depresión luego de los 65, los 70 años, si alguien no tiene historia de depresión, puede ser el comienzo de una enfermedad de Alzheimer. Muchas veces es un síntoma típico, que el paciente se aísla socialmente, se retrae. Y muchas veces jubilarse no es bueno. Claro. Hay que jubilarse de lo que a uno no le gusta, pero no jubilar el cerebro. No hay que jubilar el cerebro nunca. Claro. Bueno, entonces, una vez detectada la sintomatología, ¿qué hacer, Facundo? Hay varias cosas que hacer. Primero, hay que hablar con el paciente y decirle que hay medicación que no cura la enfermedad. Hoy tenemos 2 grupos de medicaciones que no curan, pero producen una mejoría temporaria. Además, hay que ayudarlo al paciente para que haga estímulo intelectual, hay programas de rehabilitación cognitiva, terapia ocupacional, hacer cosas que le gusta, por ejemplo, gente que quiere manejar el teléfono, la computadora, hacer jardinería, hacer actividades sociales y ocupacionales, recreativas. Sí. Y además hay que abordar la familia, porque la familia de una persona con Alzheimer son los que llamamos los otros enfermos. Claro. Los familiares de personas con Alzheimer tienen más depresión, más ansiedad, consultan más a los médicos, toman más psicofármacos, faltan más al trabajo, porque está todo el núcleo familiar enfermo, porque uno está preparado para cuidar un bebé. Yo tengo a Pedrito de 3 años, a Manuela de 6 y los cuido. Ahora, yo no sé si Pedrito y Manuela van a tener que cuidar a mí cuando yo tenga 70 años y 75. O sea, uno está yo estoy preparado de cuidar a mis hijos, pero no sé si mis hijos en 20 años van a estar preparados para cuidarme a mí. Uno está preparado en el núcleo familiar para cuidar a los mayores. Entonces, quiere decir que un padre puede cuidar a 100 hijos y 100 hijos no pueden cuidar a un padre, dice. Bueno, pero es así. Entonces se produce un estrés que impacta inclusive en la sociedad, porque hay mucha deserción laboral. Entonces, hablaste de estrés. Yo te quiero preguntar la diferencia entre esa sintomatología que aparece, digamos, una persona que puede llegar, digamos, a desarrollar el Alzheimer o ya se está presentando como sintomatología de esta enfermedad, y aquellas que tienen estrés, porque viste que la gente cuando está muy estresada también le pasa que tiene la palabra en la punta de la lengua y no le sale, o se olvida. O cuando uno está, primero, el estrés crónico, está todo relacionado. El estrés crónico produce depresión. Sí. Y le voy a contar cómo funciona la memoria muy simplemente en 2 segundos. La memoria tiene 3 etapas: la adquisición de la información, la consolidación y la evocación. Un paciente con Alzheimer no puede consolidar la memoria, tampoco puede evocarla, por supuesto, pero la adquirió. El depresivo o el desatento, porque está estresado, directamente no tiene atención, entonces no recuerda, pero por diferentes mecanismos que el Alzheimer. El Alzheimer no pudo consolidar. El depresivo o el estresado no puede atender. Entonces, uno a veces en el laboratorio puede diferenciar una persona estresada con problemas de memoria, un depresivo con problemas de memoria y un Alzheimer. Si yo al Alzheimer le digo, ayer fuiste al cine, ¿y qué actor era? ¿Brad Pitt u otro? Ah, Brad Pitt. El Alzheimer nunca va a decir eso, porque el Alzheimer no tiene consolidada la información. En cambio, el depresivo, el estresado, quizás no se acuerda del actor, pero cuando uno se lo nombra, lo recuerda, porque la información estaba almacenada. Claro. O sea, hoy podemos diferenciar si el problema de memoria es por estrés, depresión
o por Alzheimer. El Alzheimer no tiene la memoria almacenada, los otros sí. Y una vez que se detecta, digamos, ¿no?, a través de esta metodología, la aparición, digamos, precoz del Alzheimer, lo que se va a desarrollar como enfermedad, ¿esos síntomas pueden ser frenados? Bueno, primero quiere decir que primero otro concepto que quiero aclarar acá y que le agradezco a la doctora y a vos, María Belén, es que hoy esta metodología es experimental y se usa para probar drogas de los laboratorios americanos, europeos, que quieren probar drogas para Alzheimer. Entonces se hacen esos estudios para que gente se someta a estos estudios y se someta a estudios farmacológicos, que están muy bien, hay que hacerlos para ver si las drogas funcionan. Pero no, en ninguna parte del mundo se usa de rutina estos estudios, son carísimos, son irrealizables desde el punto de vista económico. O sea, uno no va al hospital de Pittsburgh, al consultorio, y dice, hágame un estudio de esto para detectar Alzheimer. Claro. El diagnóstico de Alzheimer hoy, por un experto, se hace en un 97% de certeza, con una resonancia cerebral común que uno se hace en cualquier esquina de Buenos Aires, en un hospital, un tomógrafo, lo que sea, una evaluación de memoria, hablar con la familia, pues es muy importante lo que dice la familia, y evaluar al paciente. Pero hoy estos estudios son experimentales, son para pacientes que entran para probar nuevas drogas, y está muy bien que se haga, pero no está ni acá, ni en la Argentina, ni en el mundo abierto al consultorio general. Desde ya. Bueno, muchísimas gracias, Facundo Manes, Marcela Gottlieb. Así entendemos bien de qué se trata y bueno, esta metodología bienvenida, ¿no? Muy bienvenida. Bienvenida sea desde ya. Nos vamos